Uno piensa, sobre todo en esta semana, cuántas líneas de continuidad tenemos con ese pasado que nos ha malherido de tantas formas. Y una de las líneas de continuidad se da necesariamente en la construcción de un Estado penal, claramente un Estado penal, un Estado que no atiende y cada vez más desatiende las necesidades básicas de los miembros de la comunidad para dar paso a la autorresponsabilidad de cada uno de nosotros sobre su destino, desentendiéndose de sus funciones, y para penar aquello a lo que no puede atender, cuestiones básicas como la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, el derecho a ejercer nuestros derechos. Cada vez más son ámbitos que vienen a ser penalizados. Y pensaba cómo hace cerca de 30 años aproximadamente en el mundo se empezó a discutir sobre la creciente prisionización de la gente, cómo cada vez la privación de la libertad era la única respuesta frente a la comisión de alguna infracción. Y a partir de ahí comienza una búsqueda profunda e incesante por encontrar alternativas. Hace 10 años se sancionaba en la provincia la ley de ejecución penal, que para muchos era saludada como la posibilidad de sancionar algunos delitos con medidas alternativas al encierro, como la posibilidad de una condena en suspenso o de una suspensión de juicio a prueba. Y fíjense qué paradoja, Zaffaroni lo decía en aquel momento, él decía, habrá que ver si el ingreso de estas medidas alternativas nos da la posibilidad de que se vacíen un poco las cárceles y de encontrar otras formas de sancionar las infracciones a la ley y de vivir en sociedad. O si por el contrario vamos a encontrarnos con una herramienta que nos permita penar lo que antes no se penaba. Y por supuesto, estas medidas nos permitieron penar lo que antes no se penaba, lo que hizo como que trajo como consecuencia no solo que no se vaciaron las cárceles, sino que se duplicaron sobradamente la cantidad de personas privadas de libertad y que fiscales y jueces se animaron a sancionar cada vez más por delitos por los que antes no sancionaban con la pena de prisión. Y la pena alternativa, es decir, si alguien comete un delito que tiene una sanción menor a 3 años, puede obtener una suspensión de juicio a prueba. Lo que antes era una alternativa a la privación de libertad, en estas estrategias criminalizadoras de la pobreza es el antecedente. Uno sabe que mayoritariamente nuestros jóvenes pobres, nuestros jóvenes de los barrios suburbanos, van a tener como primera medida de sanción una suspensión de juicio a prueba. Y eso no significa que resolvieron su historia y van a seguir su vida comúnmente, sino que es un antecedente que después seguramente va a terminar con una prisión preventiva. Desgraciadamente, una medida alternativa termina siendo una medida anticipatoria de la privación de la libertad. El Código Contravencional, me parece, compañeros, no trae nada nuevo. Lo que hace es legislar las prácticas que hoy tenemos. Hoy la figura del merodeo existe, y existe en esto que comentaba Roberto, en el olfato del policía. Existe en analizar la cara del que tengo enfrente y pensar de qué delito es pasible. El Código Contravencional existe de facto. El problema es que su sanción lo que hace es convertirlo en una herramienta jurídica para que avance esta estrategia criminalizadora. Avanza el Estado represor, avanza con una herramienta poderosa, como lo hizo hace 10 años atrás, vuelve a hacerlo hoy en la actualidad, pero también, y esto es lo que encubre, lo que oculta el Código Contravencional, retrotrae las políticas sociales y convierte en criminales causas que son claramente asistenciales y cuestiones que tienen que ver con política de empleo, como decía en un principio, con políticas sanitarias. Una persona que esté bajo supervisión de algún familiar por una causa de salud mental y no se encuentre debidamente resguardado, va a ser responsable el familiar que lo tenga a cargo de que esta persona esté en la calle. Yo me pregunto, compañeros, ¿quién en condiciones de semejante amenaza se hace cargo de un familiar enfermo? ¿Quién en condiciones
del desasosiego que hay en la salud pública, del desapego profundo por los derechos mínimos y fundamentales de la salud de aquellos que están en condiciones extremas de vulnerabilidad, por el consumo de estupefacientes, por problemas de salud mental, por situaciones múltiples, se va a encontrar solidarizándose y haciéndose responsable de una responsabilidad que no le compete, de una responsabilidad que es más que la solidaridad. ¿Cómo hacemos para que la resistencia sea algo más que esperar el cachetazo? ¿Cómo hacemos para salir adelante? Pensaba en el petitorio de los compañeros que están privados de libertad. Los compañeros están pidiendo deshacer una medida que está consolidada y que ya ha sido avanzada con otra medida más. Estamos siempre en la retaguardia. Me parece que el código lo que nos muestra como una cuestión así para desarmar, es esa capacidad de generar cohesión, esa capacidad de, ¿quién se va a oponer a decir, bueno, yo no quiero que haya gente armada por la calle? Buenísimo, yo estoy a favor. Que no destrocen los espacios públicos, buenísimo, yo estoy a favor. ¿Cómo hacemos para desarmar esto? ¿Cómo hacemos para entender y comprender y difundir que no es en manos de la policía que debe estar la seguridad ciudadana? ¿Cómo hacemos para hacerle entender a la gente que engancharse de la luz no puede ser un delito? Y hoy es un delito, ni siquiera es una contravención, hoy es un delito, compañeros. En cada contrato comercial hay cláusulas que son penales. Hemos pasado a depender, a llevar al ámbito de lo penal cada momento de la vida cotidiana, cada instante. No solo tenemos estas estrategias criminalizadoras de la pobreza, sino que hemos avanzado en la judicialización de la vida cotidiana. Cada instante nuestro está normado, está arreglado y somos pasibles de sanción. En este contexto, hoy somos todos contraventores.